Y en Trama hablaremos de lo social, lo comunitario y lo territorial. Hola, ¿cómo están? Soy Soledad Caro, bienvenidos y bienvenidas a este segundo capítulo de Trama a través de todas las plataformas de Bandurria Media, cuyos enlaces pueden ver en la pantalla. Hoy tenemos una invitada de lujo, la ex senadora Carolina Goich, a quien le agradecemos su participación en nuestro programa. Carolina, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en este segundo capítulo de Trama. Muchas gracias, Sole. Un gusto para mí poder participar y sobre todo compartir este tema que siempre nos preocupa. Bueno, y para partir esta conversación, les cuento que Carolina Goich es trabajadora social y economista de la Universidad Católica de Chile, donde actualmente se desempeña como académica en la Escuela de Medicina. Ha sido diputada y luego senadora en el Parlamento chileno entre los años 2006 y 2022. Actualmente es directora ejecutiva del Centro para la Prevención y el Control del Cáncer, SECAN, mismo cargo que ocupa en la Fundación Foro Nacional del Cáncer. Además es fundadora de la Fundación Todas, que tiene como propósito acompañar a liderazgos femeninos en el ámbito público. En el año 2012, Carolina fue diagnosticado con un cáncer linfático, del cual se recuperó y que la motivó a liderar una iniciativa legislativa que culminó con la promulgación de la Ley Nacional del Cáncer. Carolina, como el tema de esta conversación es sobre cáncer, pero estamos haciéndole una bajada específica al cáncer de mama, quiero preguntarte primero, ¿cómo fue tu experiencia personal respecto de tu cáncer? Mira, para mí, obviamente, es una experiencia que nadie espera, que nadie planifica. Nadie espera tener un diagnóstico de cáncer en su vida. Sin embargo, cada vez tenemos más posibilidades de tener esa experiencia. Tú sabes que son cerca de 60.000 diagnósticos al año en cáncer, y lo que sabemos es que es una enfermedad que solo va a aumentar, por lo menos en los próximos años, porque tenemos factores de riesgo, porque está asociado también al envejecimiento. Entonces las posibilidades de tener cáncer cada vez son mayores, y el desafío es cómo aprendemos a vivir con eso. Yo me acuerdo cuando fui al doctor. Yo vivía en Magallanes y había ido ya varias veces al doctor y nadie sospechó de un cáncer, a pesar de que los síntomas que tenía eran de libro. O sea, después cuando googleé, cosa que uno no debería hacer, Claro, uno a veces se angustia con la información, sí, pero claro. claro, tenía todos los síntomas. Y ahí está quizá una de las primeras cosas que a mí me gustaría transmitir, es cómo estamos preparados, como el sistema de salud, tanto en lo público como en lo privado, ¿no? Estamos preparados para decir frente a estos síntomas, oye, si hay sospecha de cáncer, despejémosla al tiro, porque allá hay un tiempo que es precioso que podemos ganar. Entonces yo estuve con una tos recurrente, tenía ganglios inflamados, porque como bien dijiste, mi cáncer fue un cáncer linfático. Y cuando llegué finalmente al doctor que me diagnosticó, me dijo, mira, lo más probable es que esto sea cáncer. Bueno, Claro. nada, es una noticia que uno no espera, pero que sí uno tiene que enfrentar. Y hoy día mirado, ya han pasado de eso más de 12 años, ¿no? Fue también una oportunidad de una vivencia que me dejó muchos aprendizajes, que me permitió también hacer un aporte en términos de política pública. Eh, Tiene que ver con lo que estoy incluso haciendo ahora en una actividad distinta Claro. en la universidad, pero yo tuve todas las posibilidades, ¿no? Todo el cariño, toda la atención, y finalmente una de las cosas que más me mueve es cómo logramos que todas las personas en nuestro país tengan también ese estándar, que es lo que se merece la gente, y somos un país que está en condiciones de garantizarlo también. ¿Te diagnosticaron en Magallanes? No, me diagnosticaron en Santiago. Yo estaba en Mm. el Parlamento y me acuerdo que ese día fue la votación de la ley de pesca, que yo voté en contra, Mm. ¿verdad? La famosa ley de pesca, y se atrasó la sesión. Y después yo viajaba al día siguiente, entonces no tenía claro si iba a poder llegar al doctor o no. Y el doctor fue muy, muy Claro. amable y me dijo, no te preocupes, cuando termines la votación te vienes y yo te espero. Y eso fue muy importante porque si no se hubiera retrasado, después teníamos la semana Claro. de región, se hubiera retrasado probablemente por lo menos 2 semanas mi diagnóstico. ¿Crees que hay una brecha en el tratamiento en las regiones versus, por ejemplo, Santiago?
Absolutamente, Sole. Y eso es quizás de las cosas que más duelen en nuestro país. Es muy distinto tener un cáncer en Santiago que tenerlo en Arica, tenerlo en Puerto Williams, en el extremo austral de Magallanes, Mm, o tenerlo en Chiloé, ¿no? Con las distancias geográficas. Y eso es muy injusto. Entonces, cuando uno piensa en cáncer, el principal problema que tenemos es enfrentar la inequidad, ¿no? Eh, ujú, es porque unos tienen acceso a un diagnóstico oportuno porque está el especialista y sin embargo en Chiloé nos cuesta tanto tener un oncólogo, tener personas que se radiquen, que tengan la capacidad claro. o tener acceso al equipamiento, ¿no? Eso que es un problema de inequidad territorial, no solo es inequidad de recursos, no solo es inequidad de si tú estás en FONASA o tienes acceso a la libre elección o a una ISAPRE, o si puedes viajar muchas veces a Santiago para la gente de regiones distintas a las metropolitanas. Y eso es algo que no se resuelve con la última molécula, ¿no? Con la investigación, Ujú, la cura del cáncer que todos esperamos, sino que tiene que ver con cómo nos hacemos cargo de un territorio que pone techos, ¿no? Que da distintas posibilidades. Una cifra que nos duele mucho en cáncer es que en nuestro país, de acuerdo a los números que tenemos y las estadísticas, son 3 personas por hora que mueren de cáncer. Y una de esas personas lo hace sin haber tenido la oportunidad de un diagnóstico oportuno o el acceso al tratamiento, que la mayor parte de las veces mm, está. O sea, nosotros tenemos el 80% de los cánceres garantizados en el GES, en el sistema de garantías, que son derechos para las personas que establecen tiempos máximos para cada etapa de la atención, ¿no? Sin embargo, eso que es ley, ¿no? Que es un derecho de las personas, muchas veces no se cumple por estos problemas. claro. Actualmente se decretó una alerta oncológica que buscaba acelerar los procesos, las listas de espera. ¿Cómo viste esa noticia? ¿Cómo la consideras? Mira, yo creo que fue una súper buena noticia. Veníamos nosotros trabajando hace tiempo, cuando te hablo de nosotros es como la comunidad de cáncer, la sociedad civil, tú lo decías, yo sigo en el Foro Nacional de Cáncer, que Ujú, es la institución que organizó a toda la gente para hacer la propuesta de la ley, y seguimos en eso, y habíamos dicho cáncer tiene que ser una prioridad, porque de repente nos acostumbramos a que ahora eran 30.000 personas que tenían retrasada su atención o que no habían sido mm, contactados. Muchos de esos en cánceres que están garantizados en el GES. O sea que no debería pasar porque es un derecho. Y una vez, si tú tienes un tiempo máximo, por ejemplo, de 30 días para que te contacten después de que hay una mamografía que está alterada y ese tiempo no se cumple, las personas tienen la posibilidad de pedir lo que se llama un segundo prestador. En el fondo es hacer el reclamo de que ya se cumplió el plazo de la garantía y el Estado tiene la obligación, ONASA, de comprarte esa atención en el sistema privado, ¿ya? O ujú, sea, es un derecho garantizado por ley. El problema es que muchas veces la gente no sabe que tiene ese derecho. Y además algo que hemos tratado de cambiar es que no pase por el reclamo de la persona, porque es engorroso. claro. Más tú estás con Ujú, un cáncer, estás con un diagnóstico complejo, el sistema no es amigable, pero lo que se hizo ahora con esta alerta oncológica es ponerse al día con eso. Eso uno diría como el ujú, piso, es el -1 de alguna manera, porque eso tiene que cumplirse. Y yo valoro mucho, mucho de la ministra de Salud de Maicho Malí, el que haya puesto el foco en las personas. Es hacerse cargo de la angustia de alguien que le dicen, tienes un diagnóstico que puede ser un cáncer y no te llaman, y no te llaman, y pasan semanas, y tú sientes que hay algo que está creciendo en tu cuerpo, ¿no es cierto? Sabes la importancia del tiempo. Entonces lo que ellos hicieron fue decir, vamos a ponernos al día en esto y vamos a poner la prioridad en contactar a todas las personas. Y me ha tocado, por el trabajo en el centro de investigación en que estamos, en el SECAN, acá en la universidad, seguir el trabajo y ha sido muy bueno, ¿no? Porque además se ha trabajado con los equipos en las regiones, entender cuáles son los problemas, tenemos que cambiar el sistema, qué hacemos mm, para que efectivamente la atención llegue antes a las personas. Ahora, eso es el primer paso, Sole.
Ahora lo que tenemos que hacernos cargo, terminada la alerta oncológica, a los 90 días, contactadas, está cerca de 30.000 personas, es cómo hacemos los cambios más difíciles, que son los cambios estructurales, para garantizar Claro. que exista atención, ojalá lo más cerca de donde están las personas, cómo aceleramos el plan de inversión en centros oncológicos, cómo aceleramos la formación de equipos de especialistas que no son solo oncólogos, son los radioterapeutas, los Mm. médicos, son las enfermeras oncológicas, todo el equipo psicosocial, especialista en cáncer, para que efectivamente estén, ojalá, a lo largo del territorio. Sí. Em, Como te comentaba antes de que empezara la entrevista, en el primer capítulo de Trama, nosotros entrevistamos a la doctora Ana María Donoso, que es una oncóloga de acá del Hospital de Villarrica, y ella también, por lo mismo que tú estás contando, nos hablaba de la cantidad de especialistas que se necesitaban en los hospitales para poder abordar el tema. em, y también nos contaba una experiencia que ocurrió acá en Villarrica, que fue para la pandemia, que cuando había que, por, para abordar el tratamiento del cáncer de mamas de muchas mujeres, se necesitaban psicólogos, etcétera, un montón de especialistas, y que por pandemia no se podía, porque, bueno, la indicación era otra, teníamos que evitar los contactos, qué sé yo. Y se forma esta red que es Por Mí y por Todas, acá en Villarrica, que es una red oncológica eh, donde las mujeres se acompañan unas a otras, cuentan sus experiencias, y que eso de alguna manera ha servido para sostener también desde lo humano, desde lo emocional, a mujeres que además eh, de ser profesionales, qué sé yo, son las cuidadoras, porque las mujeres somos principalmente las cuidadoras en la sociedad. Entonces, ¿cómo se abordan estos temas, además de lo clínico, además de lo médico, para poder como hacerse cargo cuando las cuidadoras no pueden cuidar, o cuando las cuidadoras se postergan a sí mismas por cuidar a todos los demás? Bueno, ahí hay varias cosas en lo que tú me planteas, ¿no? Uno dice desde el tema del autocuidado de las mujeres. Y aquí yo siempre hago un aviso comercial. Nosotros, yo estaba en la Cámara de Diputados en ese tiempo, hace ya varios años, y para sumarnos a una campaña de cáncer de mama, lo que hicimos fue establecer medio día al año que es libre para hacerse exámenes Ujú, preventivos. Esto es para todas las mujeres dependientes, también para los hombres, ¿no? Entonces, es que no hay excusa para no ir a hacerse la mamografía o para los exámenes ginecológicos, que son fundamentales para las mujeres. Está todo el tema del cáncer sí. del cuello, o sea, del cáncer de cervicuterino, ¿no es cierto? Entonces, es un permiso que no te pueden negar tu empleador, que tú lo pides con una semana de anticipación, tienes que certificar obviamente que te fuiste a hacer los exámenes, no mostrar los resultados, ¿no? Pero que tienes la hora. Y eso es para incentivar a las mujeres a que efectivamente nos regalemos medio día al año, que en el caso de localidades que están más aisladas puede extenderse al día completo. Yo pienso en mi región, si tú Ujú, tienes que cruzar en Porvenir, ¿no? Tienes que cruzar el estrecho para ir al hospital base en Punta Arenas, necesitas el día completo, ¿no? O a veces más de un día. claro que Está sí. pensado para eso. Entonces, lo importante de hacer exámenes preventivos y de utilizar estas herramientas, y las mujeres decir, bueno, sí, somos pilares fundamentales, muchas veces mantenemos el hogar, nos preocupamos de la comunidad, de la gente en el trabajo, pero para eso primero tenemos que preocuparnos de nosotras. ¿Ya? Ese es mi primer mensaje. Ujú, O sea, nos vamos a cuidar a otros si es que no nos cuidamos nosotras. Y hoy día existe esta herramienta. Después, la importancia del apoyo psicosocial en toda la vida, ¿no? Hoy día todos los temas de salud mental, sí. mira, son así como el cáncer, parte de los desafíos que tenemos en salud. Pero hay un estudio que hicimos en el SECAN que es súper interesante y que queremos profundizar, que te indica de los factores que más protegen de la muerte a las personas con cáncer, o que disminuyen la probabilidad de Ujú, muerte de cáncer cuando ya están diagnosticados. Y disminuye en un periodo de 10 años, que fue cuando se hizo el estudio, en un 50% la probabilidad de morirte del cáncer que tienes diagnosticado cuando tienes apoyo emocional.
Eso de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Salud, y el apoyo emocional es Wow. tener a alguien a quien llamar. No tiene que ver con tener una cuidadora o tener un psicólogo, un terapeuta, sino saber a alguien a quien recurrir. Imagínate lo potente. Entonces yo digo, ¿cuánto nos preocupamos en las políticas públicas de salud de este tema del acompañamiento, del apoyo emocional? Y por eso es tan fantástico esto de Por Mí, por Todas, lo que se ha hecho en Villarrica, y yo conozco muchas experiencias valiosísimas que creo que es lo que tenemos que aportar e incorporarlo dentro del proceso de atención. Yo soy parte de un equipo de remadoras rosas, Remo Arriba, no sé si las conoces, las mujeres que para evitar el linfedema es la inflamación que se produce muchas veces en el brazo porque te extirpan los ganglios cuando tienes un cáncer de mama muchas Claro. veces, eso hace que la linfa no fluya igual. Entonces hay inflamaciones y el hacer ejercicio es muy importante para eso. Entonces hay un movimiento mundial que es esto de las remadoras del bote dragón, nosotros lo hacemos en canoa polinésica, que no son, vamos con 6 en la canoa, pero es increíble, bueno, el ejercicio es fantástico, lo hacemos además en el mar, otros es en el lago, pero tan potente como el ejercicio o el contacto con la naturaleza es lo que pasa con el grupo, ¿no? Esto de acompañarnos, mujeres que hemos tenido vivencias similares, descubrir además que, oye, podemos, pasados los 50 años, ser deportistas y remar en una canoa, que jamás pensé en la vida. Eso es muy sanador, pero son cosas que porque están como en lo soft, ¿no? Están en lo light, Claro. o porque no son las cosas rigurosas de la medicina, a veces no les damos valor, pero tienen mucho, mucho valor, ¿no? Todo el tema de la sexualidad, que ojalá lo puedan tratar en un capítulo para las mujeres, que tiene que ver en el caso además de cáncer de mama, con tu autoestima femenina, con la reconstrucción de tu proyecto de vida, con cómo me reconozco nuevamente después de intervenciones que pueden ser muy mutiladoras en tu cuerpo, ¿no? Todas esas Sí. dimensiones son muy, muy importantes, y lo que yo creo a veces es que las mujeres no las permitimos poco, y tenemos que darnos ese espacio, es fundamental, ¿no? Para poder seguir siendo pilares, si esa es nuestra decisión y esa es nuestra realidad, pero también los programas lo incorporan poco, porque dicen, no, no, las cosas, así como el ejercicio, ¿no? Las cosas psicosociales son como secundarias, pero hoy día la evidencia nos está mostrando que son tan importantes como las drogas tradicionales, ¿no es cierto?, que usamos Sí. en cáncer de mama o en otros cánceres. Sí, el cáncer y el cáncer de mama en particular, al parecer, tiene un componente muy emocional. Y hoy día, bueno, también se está dando que hay una prevalencia importante en cáncer de mama en mujeres jóvenes de menos de 40 años. Y eso también es algo a tomar en consideración, porque en una edad tan productiva, con niños chicos y todo, es súper difícil de abordar. Así que yo quiero destacar dos ideas que tú nos has dicho acá, que es uno, que todas las personas que son dependientes se pueden ir a hacer un examen, tienen permiso que el empleador lo debe otorgar, y también que el ejercicio y el ejercicio de fuerza es algo súper bueno también. em, no sé si para la prevención, pero para la recuperación, que es muy importante. Así que para destacar ambas ideas y que queden muy claras para quienes nos estén viendo y escuchando. Sí. Dime. Déjame transmitir también un mensaje, ¿no? Ujú. Hay muchos factores que tienen que ver con que el cáncer se esté desarrollando en mujeres y en personas más jóvenes. Hemos estado expuestos a factores de riesgo ambientales, todo el tema de la alimentación es clave, y hacer un llamado ahí. Imagínate si tú tienes un Ferrari, ¿no? Un auto que tiene un motor que de joyería, tú no le vas a poner benzina de 93 octanos, ¿no? Le Ujú. pones una benzina que está a la altura de los fierros que tiene, de la máquina. Imagínate lo que es nuestro cuerpo, la perfección de nuestro cuerpo. ¿Y cuál es la benzina que le estamos poniendo permanentemente? ¿No? Ahí el llamado a la reflexión, ¿qué es lo que alimenta esta máquina tan increíble y tan perfecta que es nuestro cuerpo? El alcohol. El alcohol hoy día está demostrado, ¿no?, que produce cáncer y aumenta Mm. significativamente el riesgo de cáncer de mama. Y es como una huella, ¿no?, que queda en tu cuerpo desde las primeras veces que tú consumes.
Entonces, toda la etapa de los jóvenes, ¿no? En la universidad, en el estudio, cuando sale del colegio, Ya. todo, ¿cómo hacemos que se reduzca ahí, al menos se reduzca el consumo de alcohol? Los vapers, esto de que, oye, ya no es el cigarro, pero los vapeadores son tanto y más dañinos que el cigarro tradicional. Entonces, todos esos factores de riesgo es algo que tenemos que poner sobre la mesa con mucha fuerza. El ejercicio también es protector y hoy día tenemos cada vez más evidencia que en las distintas etapas, tanto para evitar el diagnóstico, tener un cáncer, el desarrollo de un cáncer, también para la rehabilitación. Entonces, eso que no tampoco está muy fuerte puesto en la agenda de salud, ¿no? La prevención. El 40% de los cánceres se pueden prevenir, 40%, solamente con estilos de vida saludables. Entonces, eso es algo que depende de nosotros. No garantiza que no vas a tener un cáncer, pero disminuye significativamente la posibilidad. Claro. Sí, el estilo de vida es fundamental y cuidarnos, tener un estilo de vida saludable, alimentarnos bien, hacer ejercicio, fundamental, bueno, para prevención de todo tipo de enfermedades actuales que son casi que pandémicas. Yo te quiero agradecer mucho tu tiempo, agradecer esta conversación. Vamos a organizar una actividad de remadoras aquí en Villarrica, ahora que tú me contaste esta experiencia. Acá en Villarrica se hacen también actividades de todos al lago, a remar, con stand-up paddle, con canoas de estas como chinas. Así que la vamos a organizar cuando paren estos vientos en los que estamos y te vamos a invitar a ver si es posible que nos acompañes y también con la doctora Ana María Donosa y la Fundación, por mí y por todas. Así que eso, yo te agradezco tanto tu tiempo y te quiero preguntar si hay algo más que nos quieras comentar para darle un cierre a esta entrevista respecto al tema que estamos conversando. Quizás dejarte una invitación a conversar de esto. A mí me ha sorprendido muchas veces mujeres, amigas, mujeres que tienen todas las posibilidades de hacerse una mamografía y dicen no porque me da susto. Digo, pero entonces, cuando nosotros conversamos de esto, cuando vemos que se puede enfrentar, en el caso del cáncer de mama, es la canasta del GES que es como el gold estándar. Nos encantaría que los otros cánceres tuvieran las posibilidades de tratamiento que existen en cáncer de mama en nuestro país. Y eso es accesible para todas. Pero muchas veces el temor nos frena. Entonces, es tan importante lo que tú estás haciendo, esto de conversar, de compartir experiencias, de darnos cuenta que el cáncer es algo que podemos enfrentar, pero que también podemos hacer cosas para ganar tiempo, para detectar oportunamente, para acompañar a otras, para romper mitos, ¿no? Preguntarle a la amiga que está con cáncer de mama, oye, ¿qué necesitas? ¿Quieres que te pregunte esto? ¿Qué es lo que te molesta? Y eso puede ser tan terapéutico, ¿no? Tan bueno, tan sanador, tanto para la mujer que enfrenta un cáncer como para quien acompaña. Así que a seguir conversando de esto, a seguir despejando mitos y a entender que podemos, ¿no? Convivir con el cáncer, que es lo que nos toca hoy día en la época en que nos tocó vivir, ¿no? Sí, es lo que nos toca, así que es de lo que tenemos que hacernos cargo. Muchas gracias, Carolina, por tu tiempo. Mucho gusto, un abrazo, te vayas súper y nos mantenemos en contacto. Y en Trama hablaremos de lo social, lo comunitario y lo territorial.